Efemérides de hoy, 30 de agosto, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Una de las grandes desgracias en América Latina, sobre todo en la década del 70. Hasta 30.000 personas desaparecieron en la Argentina, cerca de 900 en Uruguay, pues hubo más, cerca de 1.000 en Chile y, bueno, y en Brasil, porque aquí la gente olvida lo duro que fue la dictadura brasileña. Al tener pues una lengua Brasil siempre tuvo como a desmano de todo. Bueno, la dictadura brasileña fue tan terrible como la Argentina. Incluso ellos llegaron a tener campos de concentración. Una dictadura que duró 20 años. También no estamos hablando de un par de días. Así que hoy una de las grandes desgracias en América Latina, pues en esos regímenes, en esa llamada Operación Cóndor. ¿Recuerdan? Que donde cayeras exilado, uno de esos sátrapas te iba a buscar y le decía al otro sátrapa que te pasara por la parrilla. Bueno, así que hoy es el día de recordar a todos y no creo que siempre este dicho, nos faltan todos, aquellos que desaparecieron. Hoy hay patronales en San Félix, en Chiriquí y en Calobre. Calobre ahora está muy de moda, con esas cascadas y esas ollas hechas pues, en esas antiguas minas. Vamos a 1521, porque una de las grandes operaciones militares, sin lugar a dudas, y uno siempre se pone a pensar, ¿cómo 4 desarrapados pudieron con un imperio? ¿Por qué lo digo? Porque un día como hoy, Cuauhtémoc es hecho prisionero por Hernán Cortés. Y con esto sella el fin del imperio azteca. El diario de Cortés es un diario interesante, porque estás hablando de uno de los engañadores y un hombre, pues, cuando yo estudié en Salamanca todavía había historias de Cortés, no sé si ciertas o no, pero uno lee el diario de Cortés y él en un diario dice éramos 30 y llegamos al imperio solos contra 100.000 indios y después dice y no estábamos teniendo como ayudantes a 27.000 tlaltecas y a no sé cuántos mil, es decir, todo es sorna. Lo cierto es que pues estos extremeños, un hombre como Pizarro, por ejemplo, por lo menos este tenía algún tipo de educación universitaria, pero Pizarro, un criador de puercos, ¿cómo pudo con el imperio inca? Son los grandes misterios y siempre me viene a la mente aquella frase que los españoles fueron los indios de los romanos y los romanos de los indios. Ojo, vamos a 1874, porque en Inglaterra, para que vean cómo hemos avanzado, una ley, pues, donde en plena revolución industrial, siempre recuerden aquellos libros de Dickens, ese Londres gris, donde pues no se reconocían los trabajos de nadie. Bueno, se reconoce la jornada laboral de 10 horas y que los niños no podían trabajar menores de 9 años. Así que si hemos avanzado, bueno, hemos avanzado y a veces pienso que hemos retrocedido también. Vamos a 1887, porque un día como hoy nace nuestro primer rector, nuestro exministro de Educación, pues, y estos intelectuales, porque cuando los gobiernos tienen que empezar de cero, bueno, y un antiarnulfista de tuerca y tornillo, don Octavio Méndez Pereira, quiero que vayan y vean, pues, todo es la lista de personalidades que el gobierno becó para que fueran a estudiar a distintas partes del mundo. Uno de ellos fue este hombre. Pues, y uno dice, ¿por qué en ese momento los gobiernos entendían que había que forjar un país de cero? Porque nosotros en la época colombiana, pues estamos hablando de que 75%, tal vez más, de la población no sabía leer ni escribir. Pero empezamos a hacer república y mandan a diferentes personas a estudiar alrededor del mundo. Y ustedes saben que cuando uno se iba a estudiar a la universidad, tú no volvías hasta que terminabas graduado. Es decir, no era que venías de vez en cuando, no. Tú te ibas y adiós y chao y vuelve cuando termine. Bueno, este señor se va a Chile, estudia geografía e historia, vuelve, fue ministro de Educación, un hombre con una visión pues de la educación, vamos a decir que pues, de avant-garde, de avanzada en esa época. Es fundador de la Universidad de Panamá y que se retira de la rectoría cuando llega Arnulfo a la presidencia y vuelve después que Arnulfo se va. Bueno, el cuento que hay es que muere en la rectoría, en la casa del rector. Antes el rector vivía en la universidad. Dicen que con las botas puestas.
1921 se celebra en La Haya este primer Congreso de los Derechos del Hombre, pues, un poco buscándole ese tribunal internacional que es hoy, esos derechos mínimos que tenía que tener la población para que posteriormente, pues, los pillos no se escaparan de la justicia, así sea de la justicia mundial. Y por eso se crea este tribunal donde, bueno, han sido juzgados sobre todo genocidas de África y de Europa. Así que hoy recordar que por mínimos que sean, todos los hombres tenemos derechos. Y a mí me encanta eso de que uno de los derechos más importantes del hombre sea la búsqueda de la felicidad.